Sí, son oscilaciones amortiguadas y toda esa cuestión. Entonces, eh, bueno, volvemos a la misma cuestión de que vimos ayer, ¿cierto? Que es todo lo de inercia rotacional, lo que es de traslación y rotación, todo lo que es la parte de torque. Estábamos viendo el momento angular, si no estoy mal, ¿cierto? Ustedes me corregirán. Sí, lo parte de momento angular. Y bueno, vamos a hacerle a estos ejercicios, pues. Mm, Listo. Entonces, me dicen, vamos a hacer este. Vamos a hacer este. Vamos a hacer este, ya que hay bastantes ejercicios que son muy similares. Me dicen, sobre un plano inclinado, un ángulo. Ok, good. Como se muestra en la figura, parte del reposo una esfera hueca de pared delgada, la cual rueda sin deslizar al descender por el plano. La esfera tiene masa m y radio r igual y radio r, donde la inercia como tal es igual a 2/3 de m por r al cuadrado. Eso es lo que es un cascarón esférico, ¿cierto? O una esfera hueca. Ese es el momento de inercia. La velocidad de la esfera hueca, una vez ha recorrido la distancia L, ¿sí? Luego de partir del reposo desde lo más alto del plano inclinado, es. Entonces, a partir de lo que nosotros vimos el día de ayer, ¿ustedes cómo realizarían este ejercicio? ¿Cómo lo afrontarían? Digamos que hoy es el parcial y a ustedes les están tirando de punto. Miren que es un punto de parcial, inclusive. Esto sería suma de torques, ya que está rodando sin deslizar. Listo. ¿Qué está haciendo torque? Am, La estática. La estática. La fricción. La estática, ¿no? Miremos una cosa. Parte de reposo, rueda sin deslizar, la esfera, hueca recorrido. No me están diciendo nada de fricción. Si tuviera fricción, ya me hubieran dado un coeficiente al menos. Pero si rueda pero sin si deslizar, tiene que dice, haber fricción, ¿no? ajá, si no hubiera fricción, entonces deslizaría, ya que sería una superficie lisa. Pero no me están diciendo nada de fricción y yo no puedo sacar esas suposiciones. Entonces, No, mentira, sí. Vean, hay una cosa importantísima. No, tienen toda la razón, claro que sí. Y es que cuando yo tengo este tipo de, de problemas, ¿cierto? Ustedes tienen que analizarlo de la siguiente manera. Listo. Cuando ustedes les den una superficie inclinada y que tengan una esfera, cuando ustedes vayan a hacer una sumatoria de torques, muchachos, ustedes, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Descartar la mayor cantidad de fuerzas. Es decir, ¿cómo descartan ustedes la mayor cantidad de fuerzas? Recordemos que cuando nosotros hacemos un torque, para que una fuerza haga torque, es necesario que la fuerza sea perpendicular al punto, ¿cierto? A la distancia, pues entre la distancia y la fuerza debe ser perpendicular y debe existir una distancia. Si la fuerza es paralela, entonces significa que eh, no hay torque, ¿cierto? Entonces la fuerza que daría torque aquí sería nomás el peso, El peso, exactamente. ¿Y por qué? porque la normal es perpendicular. Listo. La fricción no afecta y la única y el peso es la única que tiene una componente que hace torque ahí. Ok. Entonces, digamos lo siguiente. En, en, en vista, pues, a lo que me acabaste de decir, ¿cierto? Yo voy a obtener, entonces yo voy a hacer el torque aquí, ¿cierto? En este punto.
Sí. Claro. Entonces, cuando ustedes les tiren este tipo de puntos, muchachos, hagan el torque siempre en ese punto. Juan, y no sé qué, pero es que si yo quiero hacerlo, parce, hágalo ahí. Literal, hágalo ahí. Vea, yo he hecho infinidades de estos ejercicios y todos se analizan ahí. Literal. ¿Qué pasa? Que es lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Siempre cuando existe esta expresión, ¿cierto? Cuando existe esa expresión, yo lo que más tengo que evitar es la cantidad de fuerzas, ¿cierto? Si es posible, pues, en cuanto a lo posible, ¿cierto? Pero yo siempre tengo que evitar utilizar la mayor cantidad de fuerzas. ¿Por qué? Porque yo sé que ahí hay fricción. Sí, yo sé que ahí hay fricción. Pero si no te están dando ningún dato para la fricción, ¿sí me explico? Entonces, si no te están dando ningún dato para tu poder utilizar la fricción, ¿yo para qué le voy a meter más variables o más interrogantes como tal al problema de los que ya tengo? ¿Sí me estoy haciendo entender? Y en caso de que nos dieran el coeficiente de fricción, por ejemplo, entonces ahí sí tendríamos que hacer lo del movimiento combinado, que es sumar el momento rotacional y el momento este inercial, o no, inercial no, No, no el desplazamiento. necesariamente, no necesariamente, porque si tú lo pones ahí, si tú lo pones aquí, Ujú. ya estás anulando la fricción y estás anulando la normal. Ok. Ah, ¿Sí? porque no hay brazo, ¿no? Claro, son para, estarían haciendo, bueno, las fuerzas estarían ubicadas en el mismo punto donde se supone que va el torque, entonces no, significa que no está haciendo. Entonces, recordando la definición, necesitamos una distancia para que haga torque o no. Entonces ahí lo que hace es la componente del peso que parte desde el centro de la ola. Entonces el brazo es Ajá, el radio. exactamente. Entonces, yo haciendo un diagramita de cuerpo libre muy, muy breve, ¿cierto? Yo tengo lo siguiente, muchachos, ¿cierto? Espérenme un momento. Bueno, digamos que esto aquí es... por ahí. Recordamos que el ángulo, este ángulo que ve aquí es teta, ¿cierto? Esto es mg, ¿cierto? ¿Y cuál sería la única componente del peso que me daría torque? La X. La de x. Entonces, ¿cuál sería? El seno de mg. Seno de mg. Entonces, mg positivo, ¿cierto? Está tirando hacia este lado y yo estoy diciendo que el sentido antihorario es positivo. Me pone a rotar la esfera hacia ese lado. Multiplicado por una distancia. ¿Cuánto es esa distancia? L. R. Ah, sí. ¿Listo? R. ¿Esto va a ser igual a quién? A un momento de inercia. Ese momento de inercia no es en el centro de masa, sino que es en ese punto. Entonces necesito utilizar ¿cuál? Esa Ejes ley paralelos. de ejes paralelos. Exactamente. Necesito utilizar la ley de ejes paralelos. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Qué voy a hacer acá? Entonces simplemente digo que la inercia en ese punto es igual a la inercia en el centro de masa más m por r cuadrado, ¿cierto? Entonces, tengo que IP, o sea, la inercia en ese punto es igual a 2/3 de m por r cuadrado
más m por r cuadrado. ¿Cuánto es eso? 2/3 más 1. 5 tercios mr cuadrado. 5/3 mr cuadrado. Listo. Ya tengo mi inercia. Ahora, ¿qué más tengo ahí, pues? ¿Qué puedo reemplazar ahí también? El Ya- momento angular es la velocidad por la distancia, ¿no? La El velocidad al cuadrado por la momento, distancia. el momento angular. ¿Por Es la qué? velocidad ¿Por qué lo por, reemplazarías por eso? porque Si no nos están tenemos preguntando por colisión, la velocidad. pero no tenemos colisión. Ah, No, ok. pero se puede poner esa aceleración angular en términos de la velocidad lineal, creo, pero no me acuerdo la fórmula. Sí, esa velocidad angular en términos de la velocidad lineal. O en términos de la velocidad angular, pero la velocidad angular se puede representar como v normal, ¿no? V normal. V normal, no. Pues, Es W. por eso, pero hay una fórmula para. Es que W es igual como a V por algo o algo así. Espera a ver si lo encuentro. La O velocidad no sé. lineal es igual a W por R. Epa. Eso es lo que estás diciendo. ¿Sí o qué? Listo. Ajá. Entonces, ¿qué harían ahí, pues? Escucho opiniones, pues. Entonces, ¿eso es conocido? Ah, bueno, espérense un momentico. Coloquemos aquí M mayúscula, ¿cierto? Y hasta aquí vamos bien. Recordamos que esto sería aceleración. ¿En qué? En ese punto, ¿cierto? 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 Sí. Listo. ¿Eso se tomaría como una aceleración tangencial o sería una aceleración centrípeta? Porque recordamos que la aceleración angular es igual a la aceleración tangencial por el radio. Y la aceleración centrípeta es igual a ¿qué? V al cuadrado sobre R, creo. W al cuadrado por R. ¿Sí o qué? Yes or no yes. ¿Sí o qué, muchachos? Vea, es más, si les soy sincero, yo este ejercicio no lo había hecho. Lo había hecho, pero con la aceleración, contando la aceleración. Entonces, eso es una aceleración tangencial, muchachos, ¿cierto? Pero si tú encuentras la aceleración angular, aquí en este caso, ¿cierto? En este caso, listo. ¿Qué pasa? Que ustedes tienen AMG, ¿cierto? Tienen el seno de teta y multiplicado eso por R. Pasan a dividir el 5/3 de MR, R cuadrado, ¿cierto? ¿Y esto es igual a quién? A alfa. Listo. Ah, claro, qué wea. ¿Ustedes por qué creen que estoy encontrando como tal esa aceleración angular?
He aquí la pregunta del millón. ¿Por qué creen ustedes que estoy encontrando ahí la aceleración angular? ¿Ustedes qué podrían aplicar sabiendo la aceleración angular y sabiendo la distancia que recorren? Bueno, yo les voy a solucionar el problema, muchachos, para las dos cosas. ¿Cómo así, Juan, para las dos cosas? Sí, tanto para la aceleración como para la velocidad. Listo. Vamos a encontrar la aceleración. La aceleración, aquí cancelo esto, cancelo esto, cancelo esto, cancelo esto, ¿cierto? Pero, esa aceleración es qué? Que esa aceleración es una aceleración tangencial, muchachos. Tangencial. ¿De Claro, qué punto? ¿En el que está el contacto? claro, es una aceleración tangencial. Esa es una aceleración que va acá, Ok. ¿o no? Listo. Claro, cuando tú cambias ese alfa es porque estás hablando de una aceleración tangencial. ¿Listo? Entonces, aquí obviamente vas a tener 3/5 de la gravedad por el seno de teta dividido R. ¿Sí o qué? Listo. Aceleración tangencial. Este punto es el mismo. O sea, si ustedes se ponen a camellar y a buscarle, a buscar eh, este punto, también se los van a preguntar por medio de la aceleración. ¿Listo? Ahora, para la velocidad, ¿qué pasa? Que yo tengo un plano inclinado, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando yo estoy disminuyendo de altura? Ah, pero esa velocidad es del centro de masa, ¿verdad? A velocidad, la velocidad de la esfera, no, si es esta, es lineal. O sea, es una velocidad lineal y la velocidad lineal es tangente como tal a la esfera. ¿Sí o qué? Pero, pues, si es la velocidad de la esfera, no es, pues, o sea, de la esfera completa, no de un punto del Eso perímetro. que, por definición, esa V, ¿qué significa? Esa Rapidez, V, ¿qué es? rapidez lineal. Eso. Siempre la velocidad lineal, ¿cómo se grafica de manera vectorial en la superficie? Tangente a la trayectoria, ¿no? Tangente, pues, al recorrido, ¿no? Sí, pero yo me refiero, esa velocidad Con respecto al es, centro de masa, sí. o sea, pero ¿es del centro de masa de la esfera o es de una partícula del perímetro? Se grafica en el perímetro, pero empieza a recorrer con respecto al centro de masa. Es una velocidad lineal. Si yo voy a encontrar la velocidad de rotación, por ejemplo, ya es una velocidad angular. ¿Sí me explico? Pero esa es una velocidad lineal y eso debe ser tangente como tal al centro de masa, pues. Pero sí es con respecto al centro de masa, claro. Claro, porque está moviendo aquí. ¿Sí o qué? Está rotando con respecto a eso. Que yo cambie mi punto otra vuelta, pues. Pero es con respecto a eso. Pero sí es lineal. O sea, es lineal. Lineal. Y es con respecto al centro de masa. Sí. Esa, por ejemplo, es una aceleración tangencial con respecto a ese centro de masa. Sí. Pero es tangencial. O sea, no la puedo graficar allá dentro de la esfera, no. Lo único que grafico dentro de la esfera es una velocidad angular. ¿Sí o qué? ¿O no? Sí, aunque creo que no me estoy dando a entender. Ujú. Entonces se puede tener una velocidad lineal de una partícula que está en el perímetro de la esfera, ¿no? Se puede obtener una velocidad lineal que esté dentro del claro. Sí. Y otra
del centro de masa de la esfera en un punto. No en el centro de masa de la esfera, no se puede graficar, porque eso ya ahí no va. O sea, tú no puedes, espérate un momentico, yo voy aquí a buscar del parcial 1. Cuando explicamos lo de esto. En movimiento circular, nosotros hablábamos, mira cómo se grafica. Siempre se va a graficar una velocidad lineal de esta manera. Claro, ¿Sí? porque ahí toma Eso. como Pero tú no puedes partícula poner eso. eso, pero tú no puedes poner esta velocidad aquí, digamos, en el centro de Pero la yo no estoy esfera, diciendo nada que de sea eso. la misma velocidad, es una velocidad distinta. Pero no la puedes poner ahí. No, es que yo no digo que sea la misma, son velocidades distintas. Claro, porque aquí es un Pero el angular. centro de masa, cuando ya recorrió esa distancia, va a tener una velocidad desde afuera, no desde adentro de la esfera, desde afuera. Ah, analizado desde acá afuera, por eso te digo yo, acá afuera, claro, de manera tangencial, sí. Y eso es lo que me diferencia a mí una velocidad angular de una lineal, ¿sí? Todo lo lineal en un movimiento circular va afuera. Listo, es analizado de la parte de afuera. Que sea con respecto pues al centro de masa y toda esa cuestión, sí, es otra vuelta. Pero siempre se analiza afuera. Listo. Sino que te entendí que era como que no solamente de afuera, sino que adentro pues también puedo poner eso, ¿no? Siempre tiene que ser tangente como tal al cuerpo. ¿Sí o no? Sí, sigamos ahí con el ejercicio. Sí. Bueno, entonces, yo lo que necesito es encontrar en este caso la velocidad angular. ¿Sí? Eh, tengo una manera de encontrar la velocidad angular, que es la siguiente. W al cuadrado final menos W al cuadrado inicial es igual a 2 veces la aceleración angular multiplicado por una distancia. ¿Sí? Por la distancia. En este caso, vendría siendo ¿quién? L, ¿cierto? ¿Sí o qué? Sería, espérense un momentico, yo analizo una cosa, muchachos. Sí, vendría siendo R por teta. ¿Listo? Entonces, recordamos, todos ustedes entraron al taller ayer. No, Yo no, profe. Bueno, nosotros en el taller de ayer, nosotros hicimos un análisis de que hicimos un ejercicio, ¿cierto? Que fue en este, que nosotros para poder encontrar una distancia lineal, ¿cierto? Nosotros utilizábamos esto, ¿cierto? Si teníamos un ángulo y teníamos el radio como tal, podríamos saber cuánto recorrió de manera lineal el cuerpo, ¿cierto? Entonces utilizábamos básicamente para saber el arco o la longitud de ese arco que me describía ese ángulo teta por R, ¿cierto? Utilizábamos esta expresión. Entonces aquí la misma carreta. Utilizamos esta expresión, muchachos, para poder decir que este R teta sería igual a ¿quién? A L, ¿cierto? ¿Estamos o no estamos? sí, sí, Eso, claro. listo. Entonces, como yo aquí tengo, muchachos, aceleración angular, la aceleración angular nosotros creo que la encontramos por acá, ¿cierto? Si no estoy mal, ¿dónde está? Bueno, aceleración angular es igual a esto, ¿cierto? Entonces, yo necesito la aceleración angular
que sería alfa es igual a la aceleración tangencial, que fue la que captamos ahorita, que sería 3/5 de g por el seno de teta, la multiplicamos por el radio, y por este radio de acá abajo se me van a ir, ¿cierto? Entonces la aceleración angular sería 3/5 de g por S teta, por el seno de teta. Me están diciendo que parte desde el reposo. Entonces, como parte del reposo, esta ecuación ¿de dónde sale? Esta ecuación es de movimiento circular acelerado. Listo. Esto lo vimos en el primer parcial. Entonces, yo tengo que W como tal sería igual a la raíz de 2 veces alfa. ¿Quién es alfa? 3/5. Y 2 por 3 son 6. Serían 6/5 de G, que multiplicaría al seno del ángulo teta y que multiplicaría esa distancia. Ya dijimos que R por teta es igual a L. Entonces lo reemplazamos y obtendríamos aquí como tal la velocidad angular. Listo. Esa velocidad angular. Tengo aquí un problema. Vení. ¿Cómo fue que dijimos nosotros que B era igual a WR, cierto? Entonces B sobre R es igual a W. Ujú. Uh, uh. Esa sería la velocidad angular. Uy, ahí me faltaría una R. Ahí me faltaría una R, muchachos. ¿Sí o qué? Y, pero venga, no entiendo algo. ¿Qué no entiendes? En la ecuación de mg seno de teta r es igual al momento de inercia por aceleración angular, ¿verdad? Sí, Y abajo usted despejó esa aceleración, pero la llamó tangencial. ah, qué pelota, sí. Ahí me comí una R, ¿sí o qué? Sí, ahí me comí una R. Y creería yo que sí, ahí ese es el tema. Sí, me comí una R ahí. Yo creo que sí. Claro, ahí me comí una R. Sí, pena con ustedes. Sería alfa es igual a O tangente sea por que R. la R Pasa que a está dividir, dividiendo también se va. eso sería el cuadrado, ¿cierto? Eso sería el cuadrado. Ah, sí, sería el cuadrado, sí. Epa. Claro, sería el cuadrado. Sería el cuadrado. Sí, sería aquí al cuadrado. Pero bueno, claro, eso sería alfa, sería por la tangente. Entonces sería tin, 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 tin. Sí, sería el cuadrado, claro, porque aquí quedaría el cubo, ¿cierto? ¿Sí o qué? Claro, o sea, sería esto aquí, sería muchachos, vean. eh, Perdón, esto sí queda bien ahí, solamente que, eh, no, espérate un momentico. ¿O sí sería el cuadrado? Sí, quedaría el cuadrado, ¿cierto? Espéreme yo, es que me va a tocar ver a ver todo. No, no, sí, sí, porque ahí sería aceleración tangencial por R. Aquí Y sería se pasa a dividir al otro lado, que ya está el cuadrado, queda el cubo. al- Sí, ahí, y sería esto aquí el cubo, ¿cierto? sí. Listo. Claro, y esto aquí quedaría el cuadrado, ¿sí o qué? Esto aquí quedaría el cuadrado. O sea que si yo vuelvo y pongo esto acá,
Aquí sí me quedaría una R, ¿cierto? En esta parte, ¿sí o qué? La cosa es que usted ya tenía la aceleración angular y luego la volvió a encontrar. Sí, la volví a encontrar. ¿Y fue qué? Esa es la cuestión. Sí, no, pero quedaría aquí entonces una R. Quedaría aquí una R. Pero no quería como estaba al inicio. ¿Cómo? Por eso, pero esto aquí es R cuadrado. Míralo aquí. O sea, aquí pasaría a dividir. Eso. Quería. Eso. Ajá. Ujú. Sino que esto queda aquí R al cubo porque pues es multiplicado por R aquí también. Que sería esto, ¿cierto? Aceleración tangente. Ah, no, espéreme un momentico. Pillen No, esto. porque si ya la había encontrado, entonces le quedaría como No, lo mismo aceleración que tenía tangencial. acá. Espérense un momentico. Aceleración tangencial es igual a alfa por R. Y si yo le espejo, claro, pasa a dividir. Qué full, weón. Qué pena con ustedes, muchachos. Ah, eso es otra voz. Claro, qué pena con ustedes, muchachos. Espérense un momentico. Vamos a solucionar este problemilla. Mg por el seno de teta multiplicado por R, ¿cierto? Fuerza por distancia, dividido entre, bueno, encontremos alfa solamente. Listo. Esto aquí sería, IP sería 5 tercios de M por R al cuadrado, ¿cierto? Esto multiplicado por, ya le voy a decir, sí, estoy bien, multiplicado por alfa, ¿cierto? Multiplicado por alfa, multiplicado por alfa, aceleración tangencial es igual a alfa R, alfa, sí, alfa por R, esa es la aceleración tangencial, sí, alfa por R. Y en este caso sería AT dividido R es igual a alfa, ¿cierto? Pero bueno, igual tengo la aceleración ya angular ahí. No, como así. ¿Qué? Ah, ya no. Es que borro. Igual tengo la aceleración angular ahí, ya. Si yo paso a dividir eso, obviamente aquí se me va a ir esto con esto, ¿cierto? Y voy a obtener, bueno, se me va a cancelar esto con esto. Ay, qué pena con ustedes, hombre, aquí yo enredándome de una manera tan pendeja. Espérenme, no sé. Sí. Ujú. Serían 3/5 de G, seno de teta, ¿cierto? Sobre R. Eso es igual a alfa. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Así es. Eso. Entonces, claro, ya si esto es alfa, esto es la misma cuestión acá. O sea, esto aquí me quedaría abajo. Entonces, si yo tengo W al cuadrado final menos W al cuadrado inicial es igual a 2 veces alfa por un teta, ¿cierto? Por un teta. Un teta inicial, teta final. Sí, claro. Ahora,
Miren lo que pasa aquí. Esto es 0, ¿cierto? Esto es 0. Entonces, si yo tengo que WF es igual, bueno, que B como tal es igual a esto por esto, ¿cierto? Significa que la velocidad lineal sobre el radio es igual a WF, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa aquí, muchachos? Que yo voy a tener que B al cuadrado sobre R al cuadrado, ¿cierto? Es igual a 2 veces alfa. Entonces, ¿quién es alfa? Alfa sería 3/5 de G por el seno de teta dividido R. Esto lo multiplicamos por el 3 y serían 6/5, ¿cierto? De la gravedad multiplicado por el seno de teta sobre R. Entonces, bueno, y esto multiplicado por un teta, ¿cierto? Una distancia angular. Entonces, ¿qué pasa? Que yo tengo, lo que yo les comentaba anteriormente, que teta multiplicado por el radio es igual a L, ¿sí? Si yo obtengo esto, muchachos, yo lo que tengo es que tener, yo lo que debo tener aquí es un radio como tal, ¿sí? Entonces, miren, si yo paso a multiplicar, tengo B al cuadrado es igual a 6/5, ¿cierto? Esto sería R por R, ¿cierto? Por la gravedad, por el seno de teta, por un teta, todo esto también sobre el radio. Cancelo este radio con uno de estos. Y R por teta sería L. Entonces, de esta manera tengo que la raíz cuadrada como tal de 6/5 multiplicado por la gravedad, multiplicado por el seno de teta, multiplicado por R por teta, bueno, R por teta es igual a L. Y de esta manera encontramos la velocidad de eso. Ya me estaba enredando, muchachos, de una manera muy pendeja. Qué pena ahí con todos ustedes. Lo importante es que si entendieron el ejercicio. ¿Quién tiene dudas? Dudas con respecto al ejercicio. Dudas de cómo se hizo. Yo creo que está claro, lo único es la fórmula del W final menos el inicial, igual a 2 alfa teta. Esa fórmula no la había visto yo. No, esto en el primer parcial, acordate que veíamos esto, mira. BF menos B inicial es igual a 2 veces la aceleración por X final menos X inicial. ¿Sí te acuerdas de eso? No, yo esa fórmula no lo sé, creo. Bueno, esa era eh, esa era una fórmula que se utilizaba y que yo la demostré en un taller, en varios talleres para que ustedes la pudieran utilizar. La grabación, no sé, la grabación lo mandan lo más rápido posible, eso tengo entendido. Pero esto sí, esto está demostrado, pues yo lo demostré en los primeros parciales para que ustedes lo pudieran utilizar. Pero de la misma manera, pues se utiliza para el circular, el acelerado. Y por esa razón es que se puede utilizar de esta manera. Bueno, esa es una, ¿cierto? Eso es para que ustedes vean, más o menos, cuando yo tengo un cuerpo que se está deslizando, ¿cierto? En ese sentido. Vamos a ver un ejercicio acá, muchachos, de, de estática, que ese es otro tema también que les van a tirar, ¿sí? Y nos dicen, una viga uniforme de peso mg de 300 newtons, ¿cierto? Miren una cosa, el peso es 300 newtons, ¿cierto? Entonces, vamos anotando. El peso es igual a 300 newtons. Está inclinada a un ángulo de teta igual a 53. Teta igual 53 grados.
respecto a la horizontal y con su extremo superior soportado por medio de una cuerda horizontal a una pared y su extremo inferior descansando sobre el piso rugoso. ¿Qué significa que tiene que rugoso? Que primero tengo Fricción. una normal y tengo una fricción. Ah, bueno, claro, si se resbala, iría en este sentido, ¿cierto? Hacia el lado derecho. Pero en este caso, entonces colocamos la fricción hacia este otro lado. Hacia este lado. Listo. Entonces, su extremo inferior, descansando en piso rugoso. Primero, hacer un diagrama que muestre las fuerzas que actúan sobre la viga y sobre el cuerpo. Bueno, segundo, escribir las ecuaciones que garanticen el sistema descrito que se encuentra en equilibrio. O sea, que no se encuentra moviendo ni nada. Sí, si el coeficiente de fricción estática entre la viga y el piso es μ igual a 0.4, determine el peso máximo mg que puede colgarse de la parte superior antes de que la viga se deslice. Hallar la magnitud de la fuerza de reacción del piso y la magnitud de la fuerza de reacción del piso y la tensión de la cuerda AP. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿dónde concurren las fuerzas? Las fuerzas, muchachos, concurren o donde hay mayor cantidad de fuerzas, en la viga, ¿cierto? En la viguita. En la viguita es donde más hay fuerzas. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer el análisis de diagramas de cuerpo libre. Entonces, yo tengo aquí mg, ¿sí? Tengo aquí la tensión, aquí hay una tensión 1, y tengo acá una tensión 2. Esa tensión 1, si yo hago un diagrama de fuerzas en Y para ese bloque como tal, eso decimos que es igual a 0, y yo tengo m'G que iría hacia abajo, menos, bueno, más, perdón, la tensión 1, ¿cierto? Entonces miren eso, que la tensión 1 es igual a mg, a m'G. Entonces, en vista de eso, nosotros podríamos poner aquí directamente de qué tema es este ejercicio. Es de estática. Es estática. O sea, estoy seguro que les sale a eso porque ustedes... ¿dónde está? Espérese, yo veo una cosa. ¿Cómo se llama? Grupo. Mecánica grupo 1. Por acá a mí me mandaron eso. Aquí está. Miren que para el cuarto parcial entra eso. ¿Dónde está? A ver. Tercer parcial, cuarto parcial, miren. Para el cuarto parcial son todas estas cosas. Entonces dicen, condiciones de equilibrio, centro de gravedad y equilibrio de cuerpos rígidos. Ese es todo un tema. Ese es este tema que yo les estoy haciendo un ejercicio de eso. ¿Claros? Este tema inclusive es de un taller que envió un profesor el semestre pasado inclusive. Este taller lo mandó, este ejercicio pues, es de un taller que envió un profesor el semestre pasado para el parcial final. Una compañera de ustedes me lo rotó. Entonces, hacia acá tenemos una fuerza de fricción, ¿cierto? Y tenemos una normal. ¿Listo? Entonces, este es el diagrama de cuerpo libre.
Listo. Ah, bueno. Coloquémosle aquí el teta. Entonces, ¿qué más me dice esta vuelta aquí? Si el coeficiente de fricción, perdón, escribir las ecuaciones que garanticen que el sistema descrito se encuentra en equilibrio, como tal. Entonces, escribimos. ¿Cuáles son las ecuaciones? Las ecuaciones son las ecuaciones de dinámica que nosotros veíamos en segundo parcial, la segunda ley de Newton, ¿cierto? Teníamos sumatorias de fuerzas en X igual a 0 y sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. Esto garantiza de que está en equilibrio. ¿Cómo así que está en equilibrio? Que está quieto, literal, que el cuerpo está quieto, está estático. Entonces, en X tenemos la tensión, vamos a, dejémosla en tensión solamente. Tenemos menos la fuerza de fricción, ¿cierto? ¿Y qué más tenemos? Bueno, no tenemos nada más. Entonces, uy, venía una cosa importantísima. Ahí no me dicen cuánto mide eso, ¿no? Eso estaba pensando yo, ¿cómo calculamos el torque si no sabemos la longitud de la viga? Eso estaba viendo yo aquí, Ala. Una viga uniforme del peso, ta. Frontal extremo superior soportado por medio de una cuerda amarrada a la pared y extremo inferior descansando sobre un piso rugoso. Hacer el diagrama de fuerzas, tan. Bueno, hagámosle. Cambiémosle a eso, pues. Ahí vamos viendo si da o no da. Entonces, y para las fuerzas en Y vendría siendo M'G, bueno, menos Mg más N y ¿qué más? Nada más, ¿cierto? No, no hay nada más. Igual a 0. Esas son las fuerzas, pues, que me generan eso que está en equilibrio. Pues, que me dice que eso está en equilibrio. Entonces, a ver, eso es en X. Listo. Entonces, escribir las ecuaciones que garanticen que el cuerpo está descrito se encuentra en equilibrio. Ya. Si el coeficiente de fricción estático entre la viga y el piso es de 0.4, determine el peso máximo de Mg que pueda colgarse de la parte superior antes de que la viga deslice. Vengan, espérenme un momento, muchachos. Espérenme un momento que esto sí, aquí ya surgió el problema. Venía aquí. Ah, ya veo. Ya vi, muchachos. Ay, este puntico está sabroso. Ya me di cuenta de qué era. Entonces, vean, vamos a decir, muchachos, que esto mide L. Eso tiene una longitud de L. Listo. ¿Cuál es, Juan? ¿La sabemos? No, no sabemos cuál es esa longitud. Listo. Entonces, me dice que si el coeficiente de fricción estático, ¿cierto? O sea que mu vale 0.4, ¿cierto? Determine el peso de M'G que pueda colgarse en la parte superior antes de que la viga deslice. Bueno. Eh, Tenemos,
Vamos a hacer lo siguiente, muchachos. Vamos a decir que la fuerza de fricción es igual a la normal por el mu, ¿cierto? Eso lo tenemos claro también, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir que la tensión como tal es igual a la normal por mu, ¿cierto? Por ese mu estático. ¿Listo? Entonces, tenemos también que mg, m'G, es igual a mg multiplicado por la normal, ¿cierto? Importante ahí también. Entonces, miren una cosa importante, muchachos. Las dos variables las dejé en función de n, ¿sí? Entonces, Una pregunta, ¿por qué mg' es igual a mg por la normal? por esta ecuación, Sí, pero en ningún momento ¿No está sería la multiplicando por normal una normal. menos mg? la normal. Ah, es que yo puse multiplicar, ¿cierto? Ujú. Ah, ok. No, yo te entendía, fue otra cosa. Sino que no te había escuchado, pero Pero sí, ya caí en cuenta, sí. la que resta es mg, ¿no? No, bueno, sí. La que resta es mg, sí, tienes toda la razón. O sea, sería esto aquí negativo y sería aquí positivo, ¿cierto? ¿Sí o qué? Sí, ahí Eso. está bien. ¿Sí? Listo. Sí, sí, así es. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer ahorita es básicamente encontrar el valor de la normal, ¿sí? Entonces, ¿dónde creerían ustedes que nosotros podríamos hacer un torque para poder encontrar esa normal? Coloquemos acá punto A, bueno, perdón, punto A, punto B, punto C. ¿Dónde creerían ustedes que sería conveniente, muchachos, hacer esto? Punto A, porque en el... Ah, espere, ¿dónde puso la que lo corrigió? En el C. Porque En si el lo hace punto en el C. A, queda... O sea, no hay brazo. Sí, hay brazo, claro, para la fuerza de MG y de T y de MG Pero también, no claro dijo que hay para la brazo. normal. Pero mira que yo tengo la tensión en función de la normal. Tengo a MG, a M'G en función de la normal. Yo puedo hacer torque en cualquiera de las dos, ¿o no? Sí, sí, sí. Ahí está. Entonces, vamos a hacerlo en C, ¿sí? ¿Por qué lo vamos a hacer en C? Lo vamos a hacer en C porque en C es donde yo tengo eh, otras dos incógnitas, ¿cierto? Pero esas dos incógnitas se me pueden solucionar o resolver teniendo ya el valor de la normal. Entonces, la normal básicamente no la tengo expresada de ninguna otra manera, sino es a través de una fuerza como tal, que ya es la normal, literal, que es una fuerza perpendicular a la fricción. Y tengo también la fuerza de fricción en función de la normal, ¿cierto? Que es la ecuación que tenemos acá arriba también. Entonces, vamos a hacerla en C. Si la hacemos en C, nosotros tenemos que, bueno, me disculpan muchachos, yo siempre escribo de esta manera, ¿cierto? Yo digo, voy a hacer momento en C, que es lo mismo a torque, ¿sí? Yo tengo una cosa y es que todos los esfuerzos, o sea, seguimos la parte de la regla de la mano derecha, ¿cierto? Y de acuerdo con la regla de la mano derecha, cuando son en sentido antihorario, cuando se genera un momento, un torque en sentido antihorario, es positivo y en sentido horario sería negativo. Regla de la mano derecha para poder encontrar esos momentos. Esto va a ser igual a cero, ¿cierto? ¿Por qué cero? Porque se supone que el sistema está en equilibrio. ¿Estamos claros? Sí, bien.
Entonces, aquí se viene el chorrero. Yo tengo que estas dos fuerzas que están acá arriba ya no me generan torque en ese punto, ¿cierto? Solamente me genera torque la fricción, la normal y esta fuerza que sería mg. ¿Listo? Entonces, si yo sé que esto vale L, ¿sí? Que esto vale L, empiezo, bueno, que esto vale L y que este ángulo que tengo aquí vale 53 grados, entonces yo puedo encontrar las distancias como tal. ¿Listo? Recordamos que esto aquí sería L medios y esto aquí sería L medios, ¿cierto? Importante también. Entonces, para yo poder encontrar esta parte de acá arriba, esta longitud, que sería la longitud Y, digamos, y esta longitud de acá, que sería la longitud X, ¿cierto? Simplemente las encuentro a partir de un pitagorazo. Entonces, sería la fuerza de fricción como tal. Miren que me lo pone a rotar en sentido, ¿qué? En sentido antihorario, ¿cierto? Me lo pone a rotar en sentido antihorario. Perdón, en sentido horario. Si el pivot queda acá arriba, queda acá en C, esto me lo va a poner a rotar de esta forma. Entonces, como queda en sentido horario, colocamos menos la fuerza de fricción, que sería Newton por ¿cómo se llama? El coeficiente de fricción. Y esto lo vamos a multiplicar, muchachos, por esta distancia Y. Pero esa distancia Y, ¿cuánto vale? Esa distancia Y, recordamos que si yo tengo este ángulo con respecto a este cateto, pues en X, sería el cateto opuesto. ¿Quién sería el cateto opuesto? Sería el seno de teta, o sea, de 53 grados, ¿cierto? Es igual a Y sobre L, ¿cierto? Esta L la paso a este lado, ¿sí? Entonces, es decir, L por el seno de 53, ¿cuánto es el seno de 53? A ver, espérenme, yo veo. Seno de 53 grados. Bueno, eso no tiene... ¿Cuánto es el seno de 53, muchachos? Si lo pueden en fraccionario, genial. ¿Cuánto es eso? 0.79. 0.79. Listo. Sí. 0.79. ¿0.79 qué? L. ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Listo. Sí, profe. Entonces, ya tenemos esa primera. Ahora vamos a encontrar el valor de X. El valor de X sería L coseno de 53. ¿Cuánto vale el coseno de 53? 0.60. 0.6. Sí, eso. 0.6 L. Listo. Entonces, ahora tengo la normal. La normal, miren que sí me pone a rotar eso en sentido que antihorario. Entonces, si el pivot, claro, queda acá arriba y la normal está tirando hacia este lado, me lo pone a rotar en sentido antihorario. Por consiguiente, se va positivo. Entonces, la normal multiplicado por 0.6L. ¿Qué más tengo yo por aquí? El peso. El peso, miren que sería esta distancia, ¿cierto? Sería esta distancia, sería X', ¿cierto? Entonces, X' básicamente va a valer, bueno, X' sobre L medios es igual al coseno de 53, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría aquí en este caso? Quedaría X', X' igual
a L medios multiplicado por coseno de 53 es 0.6. ¿Cierto? ¿Cuánto es eso, muchachos? Bueno, mg también me lo pone a rotar en sentido horario, entonces sería negativo. Mg me lo pone a rotar en sentido ¿Cuánto es 0.6? Sería 0.3, ¿cierto? Sería por 0.3 multiplicado por L. ¿Listo? Entonces, si yo ya tengo esa ecuación, ya puedo encontrar el valor de n, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo que, ¿cuánto vale el coeficiente de fricción? 0.4. Muchachos, ¿cuánto es 0.4 por ese 0.79? ¿0.4 por 0.79? Sí. 0.31. Y ahora, a 0.36, réstenle 0.31. .05. 0.05 n por L. 0.5. ¿Sí? No. Espérenme ya. Ver. Sería 0.4 por 0.79 es igual a 0.31. Y eso menos 0.6 es igual a 0.284. 0.284. ¿Qué fue lo que hice? Esto vale 0.4, muchachos. 0.4 por esto fue lo que les dio 0.31. ¿Sí? Cuando les dio 0.31, miren que queda la normal, o sea, queda esto. Y aquí simplemente resté los dos términos en común. ¿Sí? Por eso da 0.284. Ah, es que creo que había hecho 36. ¿Puede mandarle la asistencia? Que ahorita me tengo que ir para colaborarle con Dale, eso. claro que sí. Entonces sería la normal por L. Entonces, esto sería igual. Pasa esto al otro lado, ¿cierto? A sumar. Sería mg multiplicado por 0.3 y esto multiplicado por L. Entonces, miren, muchachos, que estas L como tal se me van a cancelar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué voy a hacer ahorita? Voy a tener que N va a ser igual a M, que sería a M por G, que ya me lo están dando, que serían 300 newtons, ¿cierto? Esto multiplicado por 0.3 y lo dividimos entre 0.284. Listo. Listo. Esto da igual a 316.9. 316.9 newtons. Listo. Ahora, esa es la normal, ¿cierto? Ya teniendo el valor de la normal, nosotros podemos encontrar el valor de M' máximo de M'G. M'G igual a, tenemos la normal, que serían 316.9 menos mg. Mg son 300. Por eso les dije yo que nos comemos un montón. Serían 16.9 newtons. Bueno, son 19.7. ¿Cierto? Pero nos comemos un montón de decimales literal. Entonces, ya tenemos el valor de mg, que sería el mg máximo. Ahora me están pidiendo, me dicen también
hallar la magnitud de la fuerza de la reacción del piso y la tensión de la cuerda. Entonces, miren que ya con la tensión de la cuerda es simplemente multiplicar n por mu, ¿cierto? Sería este por mu, que serían 0.4, ¿cierto? N.4, sí. N por mu. Uy, yo creo que sí nos manchamos un montón. Vení. Es que no me gusta cuando dan así tan la lejanía, rey. Bueno, dejándolo expresado, digamos que esa tensión daría, bueno, si es n por mu, que es lo que tenemos acá. Esa sería la única fuerza en X con la fuerza de fricción. Bien. Tenemos, bueno, cuando me piden, muchachos, hallar la reacción del piso, debemos tener muy en cuenta lo siguiente. Tenemos una fuerza en Y y tenemos una fuerza en X, ¿cierto? Entonces la reacción viene siendo ¿qué? La magnitud de esas dos fuerzas. Es decir, la normal se puede comportar como una componente, ¿cierto? Se puede comportar como una componente ¿de qué? De esa fuerza. Y la fuerza de fricción también se comporta como una componente de esa fuerza. ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros tengamos en cuenta eso para poder encontrar dicha reacción. Ve, pero ahorita me dio, espérense un momentico. Me dio 126. A ver. Entonces simplemente se encuentra la magnitud y sale para pintura, muchachos. Bueno, la reacción es simplemente la magnitud como tal, ¿cierto? De la normal al cuadrado más esta fuerza de fricción elevada al cuadrado. Esa sería como tal la reacción. La reacción. Y es básicamente, ese sería el ejercicio. Sería bueno que lo hicieran sin reemplazar nada, literal, sin reemplazar nada, solamente haciendo qué, haciendo como dejando expresadas las cosas, muchachos, y reemplazan siempre al final. Listo, sí, porque de esa manera les va a dar muy desigual, la verdad, y sí, dio demasiado desigual, o sea, fue exagerado. Entonces, empezando por esta de aquí, por MG, miren que 16,9 a 19,7, la verdad para mí es mucho. O sea, si les soy sincero, para mí es demasiado. Esperen un momentico. Miren que la fuerza de fricción a mí me dio 126,76. La fuerza de fricción, 126,76. ¿Cierto? Entonces sería ese 126,76. Ve, vamos a hacer esto. 126,76 elevado al cuadrado más 316,9 elevado al cuadrado. Saco raíz cuadrada de esto. Y miren que la reacción me dio 341,31. Esto da 341,31.
Entonces, si se dan cuenta bueno, ya ahora me imagino pues que como no es virtual, entonces me imagino que el porcentaje de error puede ser un poquito más alto, ¿cierto? Pero antes cuando era virtual, pues ya les exigían a ustedes demasiado, pues, cierto porcentaje de error. Pero sí, consejo, hagan eso siempre al final. ¿Dudas, inquietudes con respecto a este ejercicio? La fórmula de la reacción, ¿cómo es? Es la magnitud. O sea, si tú tienes dos componentes, ¿cierto? Una vertical Ok. y tienes una componente horizontal, Ujú. tú sabes que la reacción va a ser esta. Ah, Por ok, eso, ok. por eso te dice la reacción en el piso. No te está diciendo tampoco la fricción ni la normal, sino que tú tomas como la normal una reacción vertical o una componente vertical y la fuerza de fricción la tomas como una componente horizontal. Y ya con eso encuentras la magnitud y sacas la reacción. Listo, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda, inquietud, muchachos? Venga, que yo por aquí tenía una de selección múltiple, pues que era como teórica, que me gustaba. Ah, esta. Miren esta. Dice que un disco que está instalado en una empresa distribuidora de cárnicos va girando inicialmente con una rapidez angular constante, W. Un empleado que lleva cubos de hielo para la conservación de las carnes deja caer uno de estos cubitos que tiene una masa considerable. Eh, Espérese un momentico. Deben un segundo, muchachos. Adjunto el ejemplo que enviamos hace un año. Ok. Bueno. Hola, buenas noches. ¿Me puedes mandar la encuesta para llenar la asistencia? Ok. Entonces, mm, va girando inicialmente con una rapidez angular constante, W, ¿cierto? Un empleado que lleva cubos de hielo para conservar las carnes deja caer uno de esos cubos que tiene una masa considerable encima del disco, pero que no alcanza a deformar el eje del disco, ni tampoco el propio disco, como lo muestra la figura. La masa del disco es uniformemente distribuida y es de 3 veces mayor que la masa del cubo de hielo. Además, el radio del disco es mayor que la longitud como tal del cubo, siendo L el lado del cubo. Estas condiciones, donde se supone que el sistema, sin la carga inicialmente, luego con la carga del cubo que cayó, y debido a que el disco sigue girando, se cumple que el momento angular como tal, A, se conserva, pues la masa del sistema se mantiene y la velocidad angular disminuye. B, no se conserva, puesto que el sistema se incluyó una nueva masa, antes no estaba. C, no se conserva, pues la velocidad angular disminuyó y la masa del sistema aumenta. D, se conserva, pues la masa del sistema aumenta, pero la velocidad angular disminuye. ¿Cuáles creerían ustedes que sería la opción correcta? Primero que todo, ¿tenemos o no tenemos conservación de momento angular? Hola. Hola. Muchachos, hola. Los que quedan. ¿Tenemos o no tenemos conservación de momento angular? Yo creo que sí, que hay Sí, tenemos. conservación. Claro, tenemos conservación de momento angular, porque es como si se comportara una colisión, ¿cierto? Lo que hablábamos de colisiones, por ejemplo, en momento lineal,
y utilizábamos la conservación de momento lineal para poder encontrar ciertas velocidades y todo eso, ¿cierto? Pero como esta vez está rotando y hay una colisión, se conserva el momento angular, ¿cierto? Entonces, bueno, en cuestión de esto, teniendo claro esto, descartadas la B y la C, ¿cierto? Sí. Listo. Ahora, ¿cuál entre la A y la D? Mm, sería la A, ¿no? ¿Por qué la A? Porque ahí nos dicen que la masa se distribuye uniformemente, por lo tanto no se alteran. Digo que es la D, Es la D, la más aumenta. porque la masa aumenta, no se mantiene. Ah, O ah, ok. sea, tú Sí, sí, tienes sí. inicialmente la masa del disco. Si tú le dejas caer el cuerpo, obviamente la masa va a aumentar, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, entonces la masa aumenta y la velocidad angular lógicamente disminuye, ¿cierto? Porque ese impacto genera una disminución, ¿cierto? Sí. Sí, pero De esa velocidad. Entonces seleccionamos la D. Vea este tipo de preguntitas, hombre, esas preguntitas son buenas. Esas preguntitas, me puede repetir porque se conserva ahí de nuevo. cuando nosotros analizamos este tipo de colisiones así, ¿cierto? Inclusive por acá hicimos un ejercicio muy parecido, ¿cierto? Que teníamos una bala que quedaba incrustada en el disco, ¿cierto? Nosotros utilizamos esta conservación de momento angular para poder analizar este fenómeno, pues. Entonces utilizamos conservación de momento angular. Miren que esto es un momento angular antes y un momento angular después, ¿cierto? Cuando tú dices momento angular antes y momento angular después, significa que estás conservando el momento angular. Es lo mismo que hacías en momento lineal también. ¿Sí me explico? Y se conserva, claro que se conserva. Para eso se utiliza inclusive esa conservación de momento angular, para analizar este tipo de ejercicios. Dice, un listón de madera está suspendido por un cable, como se muestra en la figura, sabiendo que θ es igual a 45 grados y que el peso del listón es de W, es un listón de madera. Es de W, el peso es 1000 newtons. Determine la magnitud de la reacción R. Entonces, muchachos, tenemos el listón, ¿cierto? Tenemos el peso de 1000 newtons. Tenemos aquí la tensión, 45 grados. Tenemos R. Listo. Entonces, bueno, inicialmente, ¿cómo lo harían ustedes? Profe, eso es la magnitud de la reacción, es como el torque en ese punto. Tú utilizarías el torque, ¿cierto? Para encontrar eso. Pues yo diría, no sé. Ok. Pero, ¿cómo lo harías si no sabes el ángulo de R, por ejemplo? ¿Cómo lo harían, muchachos? Lo que es esa reacción es como lo que no es la Eso es, normal. Lo que no- ¿qué? Eso no es ninguna normal. Eso es una reacción, es una fuerza que está constituida de dos fuerzas, una en X y una en Y, una Rx y una Ry. Si ustedes no saben esos ángulos, ¿cierto? Al cual está esa fuerza,
lo mejor que ustedes pueden hacer, ¿cierto? Es, por ejemplo, en este caso sería bueno encontrar la tensión. Podría encontrarse la tensión. Entonces sería la tensión, miren, una cosa importante. Pueden hacer momento en este lugar, ¿cierto? Y ustedes dicen que esto es L. ¿Sí o qué? Entonces, para ustedes encontrar la tensión, ustedes saben que la componente solamente en Y de esta tensión es la que genera fuerza, ¿cierto? Entonces, si ustedes ya conocen el angulito, pues ustedes simplemente colocan aquí el seno de teta. Seno de 45, ¿cuánto es? Creo que es un medio, ¿cierto? Seno de 45, perdón, raíz de 2 sobre 2. Entonces, esto es raíz de 2 sobre 2. Entonces, ustedes dicen lo siguiente. Bueno, yo voy a hacer sumatoria, voy a colocarle nombrecito a estos puntos y voy a decir que si yo hago sumatoria de torques en A, ¿cierto? Diciendo que este lado es positivo, esto va a ser igual a 0. Entonces, aquí en este lugar, muchachos, como ya mencioné anteriormente, tengo un peso, ¿cierto? Que es de 1000 newtons. Y les dije que esta barra vale L. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que esto va a valer L medios y esto va a valer L medios. ¿Listo? Entonces, la tensión, ¿hacia dónde me tiende a rotar? Me tiende a rotar en sentido horario. ¿Sí? Entonces, tengo menos 1000 newtons multiplicado por L medios. La tensión de la componente en Y me lo va a poner a rotar en sentido antihorario. O sea, es positiva. T multiplicado por el seno de teta multiplicado por L. Entonces, si yo despejo esto, digo que, hagamos la división de una vez, digo que los 1000 newtons los dividimos entre 2, serían 500 newtons, ¿cierto? Multiplicado por L, pasándolo al otro lado, a sumar. Y tengo aquí T seno, bueno, eso ya sabemos que es raíz de 2 sobre 2 multiplicado por L. Yo puedo cancelar esto con esto. Y entonces me va a decir que la tensión como tal es igual a 1000 newtons dividido raíz de 2. ¿Cierto? Entonces, eso sería 1000 newtons dividido raíz de 2 es igual a 700, bueno, dejémoslo ahí expresado. Entonces, yo encontrando a través de la dinámica de Newton, ¿cierto? La segunda ley de Newton, tengo que f de x, muchachos, es igual a 0. ¿Sí? Y voy a obtener que la tensión multiplicada por el coseno del ángulo 45 grados sería negativa, ¿cierto? Porque sería esta componente, o sea, iría hacia este lado. Más, bueno, dejémoslo en más, la componente en X como tal de esa reacción, ¿cierto? Rx es igual a 0. Más encima tengo que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0 también, pero aquí voy a obtener que menos 1000 newtons más Ry más T seno de teta. Listo. Entonces, ¿cuánto es creo que el coseno de 45 sí es un medio. Coseno de 45 también es raíz de 2 sobre 2. Lo siento, qué descachada. Entonces, miren, encuentro Rx, muchachos, y digo que es raíz de 2 sobre 2 multiplicado por la tensión. Y digo que aquí Ry es igual
a 1000 newtons menos T por raíz de 2 sobre 2. ¿Listo? Entonces, si yo encuentro ya esta parte que dice que serían 707.107, o sea, me dice que T es igual 707.107. Ya no es sino de reemplazar, muchachos. Ya cojo ese 707 puntos tal, lo multiplico por raíz de 2 sobre 2 y ya me da que esta reacción en X es 500 y me da que la reacción en Y, que sería también, también sería ¿cuánto? 500, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí se dan cuenta? Pues si esto es lo mismo 707.107 multiplicado por raíz de 2 sobre 2 es 500. ¿Sí? Y 1000 menos eso, pues es 500. Entonces, ya de nuevo, lo que yo les mencioné anteriormente, ya podemos hacer la magnitud, que serían 500 al cuadrado más 500 al cuadrado, dentro de la raíz cuadrada, y esto me va a dar 707.10. O sea que la reacción como tal es 707.10 newtons. Y esta sería, muchachos, como tal la reacción, o sea, la B. ¿Sí vieron cómo saqué todo? ¿Sí la vieron, muchachos? People. Sí, Eso. Entonces, eso sería todo para esta primera parte como tal de esto, ¿cierto? En cuanto a esto, vamos a ver lo que es la parte del movimiento armónico como tal. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, muchachos. Tenemos la amplitud, bueno, ya cambiando de tema totalmente, ¿cierto? Totalmente. Nosotros tenemos un movimiento armónico. ¿Qué es un movimiento armónico? Un movimiento armónico es básicamente una oscilación en la cual nosotros tenemos un comportamiento ondulatorio, ¿cierto? En donde tenemos una amplitud, tenemos un periodo, tenemos también frecuencia, ¿sí? Y la amplitud es nada más y nada menos que la altura hacia donde se extiende esa onda, ¿sí? El periodo es lo que se demora en dar un ciclo completo. ¿Qué es un ciclo completo? Miren, es subir, bajar y volver al mismo punto. Eso es un ciclo, ¿sí? La frecuencia es la cantidad de ciclos como tal que da por segundo o un ciclo sobre el periodo. Eso yo creo que ya todos lo tienen supremamente claro, ¿cierto? Es muy diferente, muchachos, una frecuencia angular a una frecuencia oscilatoria. ¿Cómo así, Juan? Sí. Cuando tú tienes una frecuencia angular, estamos hablando de una vuelta o una revolución en un determinado tiempo. ¿Sí? Cuando hablamos de frecuencias oscilatorias, estamos hablando de ciclos
con respecto a un periodo o un tiempo. ¿Estamos claros hasta aquí? Muchachos. No me dejen en visto porque se los juro que yo pienso que ustedes están nítidos. Pero me repites eso, por favor, la diferencia entre las frecuencias. Listo. Una frecuencia angular es una frecuencia que depende de la cantidad de vueltas que tú hagas o de rotaciones, ¿cierto? De manera circular, por esa misma razón aparece el 2pi, o lo que llamábamos una revolución en movimiento circular, ¿cierto? Sí, Y eso es la cantidad de vueltas que haces en un determinado tiempo. Eso es una frecuencia angular. Una frecuencia oscilatoria son ciclos. ¿Y qué es un ciclo? Es este recorrido que hace de manera ondulatoria la oscilación, ¿cierto? Ese comportamiento oscilatorio. Entonces, un ciclo es esto. Entonces, la cantidad de ciclos que haces en un determinado tiempo, eso es una frecuencia oscilatoria. Una frecuencia angular son la cantidad de rotaciones que tú puedes hacer en un determinado tiempo. ¿Listo? Eso es para que no nos confundamos, muchachos, de terminologías. listo, profe, gracias. Entonces, un movimiento armónico simple, ¿cierto? Movimiento armónico simple es un movimiento en el cual se genera una oscilación de manera ideal, por decirlo así, y no tiene ningún obstáculo que me influya en ese movimiento. Me explico de una mejor manera. Si tú tienes un resorte, ¿cierto? Si tú tienes un resorte, entonces, espérese. Si tú tienes un resorte aquí, ¿sí? Y esto empieza a generar elongaciones y a contraerse y a expandirse. Entonces, a elongarse. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo nada que me esté obstruyendo ese movimiento, ¿cierto? Pero si tú, digamos, tienes un resorte y entonces eso lo tiene aquí así y más encima eso está por acá así y tienes esto aquí, mira que este borde o esta pared como tal que está aquí me está obstruyendo esa libre elongación del resorte, ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo este tipo de comportamientos, ya no es un movimiento armónico simple, sino que ahí ya hay otras variables, otros parámetros que me pueden afectar el movimiento oscilatorio, ¿sí? Entonces, por esa misma razón es que me dice que cuando yo tengo un movimiento armónico simple es porque obedece a la ley de Hooke. Y la ley de Hooke te dice que la fuerza como tal es igual a K por X, más no hay ninguna otra fuerza. Si existe otra fuerza como tal, significa que no es un movimiento armónico simple. Relacionado con la segunda ley de Newton, ¿cierto? Miren que la única fuerza que actúa es simplemente la del resorte, igual a la masa por la aceleración. Entonces, si la fuerza de restitución es directamente proporcional al desplazamiento con respecto al equilibrio, la oscilación se denomina movimiento armónico simple y se puede abreviar como MAS o más. ¿Listo? Entonces, para tú poder encontrar una aceleración en ese movimiento armónico, tú puedes encontrar esa aceleración dependiendo el eje o dependiendo el sentido de la oscilación. Es decir, AX es igual a menos K por X sobre M, ¿cierto? En el caso de Y, ya tiene otro comportamiento que lo vamos a ver ahorita. Nosotros podemos vincular ese movimiento armónico simple con el movimiento circular, ¿sí? Entonces, ¿cómo así? Sí, esas son las ecuaciones que me demuestran este tipo de ecuaciones, pues que a ustedes me imagino que se las habrán dado ya,
que yo no voy a empezar aquí a demostrarles, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan es que básicamente en este movimiento armónico, ¿sí? Lo que podemos encontrar es ciertas variables en funciones de otras. Es decir, por ejemplo, yo puedo obtener la frecuencia en función de esa variable o que es del coeficiente ¿cómo es? El de la K. Hombre, se me olvidó el nombre de eso. La constante de elasticidad del resorte, ¿sí? La puedo encontrar en función de eso, la constante de elasticidad del resorte, y en función de la masa del bloque o del resorte que yo tenga ahí atado, ¿cierto? De igual forma, puedo encontrar el periodo, ¿sí? Ya sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, pues si yo ya tengo cuánto vale la frecuencia con respecto a K y a M, pues puedo encontrar fácilmente el periodo, ¿cierto? Que se va a partir de esta expresión. Hombre, yo teniendo aquí anotada y no la había leído, lo siento. El periodo y la amplitud en un movimiento armónico simple, ¿cierto? Hay que entender una cosa importante. Miren que en estas ecuaciones nosotros no tenemos ninguna letra A, es decir, no hay amplitud, ¿cierto? Nosotros podemos decir que la frecuencia como tal no depende de la amplitud, ¿sí? Pero miren que la frecuencia también expresa al periodo, ¿sí? Y si la frecuencia no depende de la amplitud, pues el periodo tampoco va a depender de la amplitud. Eso lo podemos observar a través de estas ecuaciones, ¿sí? Eso es muy importante porque muchas veces en las preguntas teóricas les pueden preguntar eso. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros tenemos un comportamiento oscilatorio, ¿cierto? Y un comportamiento, lo que es esta parte ondulatoria, nosotros podemos escribirlo a través de unas ecuaciones que llamamos ecuaciones de onda, ¿sí? Esas ecuaciones de onda son básicamente, están descritas de esta manera. Para la posición en X, vamos a tener que en función del tiempo tenemos la amplitud multiplicada por el coseno de la frecuencia angular multiplicada por el tiempo, por el periodo, y lo que significa este angulito phi es un ángulo de fase. ¿Cómo así un ángulo de fase, Juan? Sí, es dependiendo de dónde va a empezar la gráfica. Es decir, la gráfica te puede empezar, por acá yo creo que tengo esto. Mira, por acá, si miran que empiezan desde puntos diferentes, muchachos, Sí, profe. eso. Esos diferentes puntos de donde empieza la gráfica es a lo que nosotros nos referimos con el ángulo de fase. Significa que la gráfica está corrida. Por consiguiente, tiene un comportamiento diferente, ¿cierto? Y ese ángulo o ese desplazamiento es a lo que nosotros llamamos ángulo de fase. ¿Listo? ¿Que cómo encontramos nosotros esta ecuación? Bueno, esta ecuación, si ustedes se fijan muy bien, muchachos, es básicamente lo que nosotros utilizábamos como ecuación de movimiento circular uniforme, ¿cierto? Que eso sería teta es igual a teta inicial más W por teta, ¿cierto? Miren que lo que está aquí es básicamente esto mismo. ¿Sí lo ven? Es básicamente lo mismo. Es totalmente igual. Uy, espérenme un momento. Es técnicamente lo mismo. Miren que este teta inicial es básicamente el ángulo donde empieza, es decir, el ángulo de fase, ¿cierto? Y lo que es el WT es este mismo WT que tenemos acá en la parte interior. No es más. Que nosotros, ¿cómo encontramos la ecuación de velocidad de la onda? ¿Cómo encontramos la ecuación de aceleración de la onda?
de la misma manera como nosotros encontrábamos todo en el primer parcial. Es decir, derivando la ecuación de posición con respecto al tiempo, derivando la ecuación de posición de velocidad con respecto al tiempo, y etc. De esa manera, nosotros podemos encontrar lo que sería la ecuación tanto de aceleración como de velocidad de ese comportamiento oscilatorio. ¿Listo? Entonces, en estas gráficas nosotros lo que vamos a observar es simplemente cómo si aumenta la masa, por ejemplo, y dejamos de manera constante la amplitud y la constante de elasticidad, ¿cierto? Entonces miramos que si la masa aumenta de la curva y se incrementa m, solo aumentaría el periodo como tal. Claro, miren que el periodo de la oscilación incrementa, ¿cierto? Miren que la curva 3, miren que la curva 1 da 1, ¿cierto? Un ciclo, 2 ciclos. Miren que para la curva 2, que sería la rojita, empieza a incrementar el tiempo, perdón, en dar un ciclo. Y miren que para la curva 3, bueno, para la curva 2 daría un ciclo y medio, para la curva 1 darían 2 ciclos, y para la curva 3 solo daría un ciclo. Entonces, como podemos observar, empieza a aumentar el periodo, ¿cierto? A medida que se incrementa la masa. Si yo incremento la constante de elasticidad, pero dejo constante la amplitud y la masa, ¿qué va a pasar ahorita? Que se incrementa la K y solamente se reduce el periodo. Es decir, miren que de la gráfica 1, que sería la curva azul, ¿cierto? Miren que yo automáticamente la cantidad de ciclos que se van generando, de la 1 es la azul, la 2 es la roja, la 3 es la amarilla. Miren que la cantidad de ciclos va aumentando a medida que yo voy incrementando la constante de elasticidad. Eso es algo muy importante. Si la amplitud aumenta y yo mantengo constante la K y mantengo constante la M, pues lo único que va a cambiar es simplemente la amplitud, pero no afecta en nada a lo que sería el periodo, ¿cierto? Como podemos observar, el periodo también no depende de la amplitud, ¿cierto? No depende de la amplitud, por tal razón no va a cambiar ese periodo. Listo. ¿Qué más podríamos ver acá? Bueno, no, ya, muchachos. Dejemos hasta ahí por hoy.